Bueno, ahora vamos a ver el movimiento de caída libre y el movimiento en lanzamiento hacia arriba. Eso es lo que se conoce como movimiento vertical, que es cuando un objeto viaja de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Observamos entonces como un objeto que cae tiene una velocidad inicial de cero cuando se deja caer, y un objeto que sube en el punto más alto, su velocidad va a ser cero, o sea, su velocidad final va a ser cero. También notamos que los objetos que caen o que suben están sometidos a una aceleración específica, la cual es la aceleración de la gravedad del planeta. En este caso, como estamos en la Tierra, la gravedad sería 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Cuando el objeto va cayendo está sometido a esa gravedad, y cuando el objeto va subiendo se opone a esa gravedad, por lo que entonces se toma la gravedad como negativa. Sería entonces menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Si hacemos una comparación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado contra el movimiento vertical, o sea, en caída libre o en lanzamiento vertical, vamos a notar que los datos que tenemos son igual, 5 datos, y son muy similares. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos una velocidad inicial, que es la velocidad con que da inicio el recorrido, y una velocidad final, que es la velocidad que vamos a obtener al final de ese recorrido. Igualmente, en el movimiento en caída libre o en lanzamiento vertical, vamos a tener una velocidad de inicio y una velocidad final. Igualmente vamos a tener, en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos una aceleración medida en metros sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a cambiar la aceleración en el movimiento de caída libre por la letra G, porque vamos a estar sometidos a la aceleración de la gravedad, igualmente en metros sobre segundos al cuadrado. Lo que anteriormente conocíamos como distancia en el plano horizontal, cuando vamos en el movimiento vertical, lo vamos a conocer como altura. Pero sigue siendo una distancia, es la distancia que mide la altura y también va a estar medida en metros. Y por último tenemos el tiempo, que el tiempo va a ser exactamente igual en ambos casos. Se va a medir en segundos en el movimiento acelerado y en caída libre igualmente. Las fórmulas que vamos a utilizar son también 5. Son muy similares a las que se utilizan en movimiento acelerado, pero vamos a sustituir en todas la letra A de aceleración por la letra G, que ahora corresponde a la gravedad. Y otro detalle es que vamos a sustituir la letra D de distancia por la letra H. Por lo demás son muy similares y se utilizan igual. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo puedan observar. Tenemos un problema como este, por ejemplo. Se deja caer un balín y llega al suelo en 3 segundos. ¿Con qué velocidad llega al suelo y desde qué altura cayó? Bueno, lo que tenemos que hacer primero es analizar cuáles son los 3 datos que me dan y cuáles son los 3 datos que no tengo. Comenzamos leyendo, dice, se deja caer un balín. La palabra se deja caer me indica que la velocidad inicial es cero y que el balín va desde arriba hasta abajo, o sea, va bajando. Entonces, inicio con una velocidad de 0 metros por segundo. Luego me indican que llega al suelo en 3 segundos. Aquí me están dando entonces el tiempo que tarda en llegar al suelo, que serían 3 segundos. Otra cosa que puedo inferir es que si va bajando, el valor de la gravedad es positivo. Sería entonces de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado.
Ya tengo los tres datos que me tienen que dar. Y entonces me queda el dato de la velocidad final, que no lo conozco, que me lo preguntan acá, con qué velocidad llega al suelo. Y el dato de la distancia, que en este caso la vamos a llamar altura, porque se llama altura en caída libre. Tampoco tengo ese dato. Ok, tengo que reconocer cuáles son los dos datos que no tengo entonces. Y una vez que los reconozco, puedo entonces proceder a escoger la fórmula que voy a utilizar. Recuerden que cuando yo voy a escoger una fórmula, la condición es que no pueden estar juntas las dos cosas que no conozco. No pueden estar en la misma fórmula dos valores que no sé cuáles son. Solamente uno. Entonces, bueno, por acá vamos a escoger qué vamos a hacer primero. Si vamos a averiguar primero la velocidad final o si vamos a primero a averiguar la altura. Si seguimos el orden del problema, tendríamos que averiguar primero la velocidad final, que es el punto A. Para averiguar la velocidad final, que es un valor que no conozco, es necesario que escoja la fórmula que no tiene altura. Porque necesito que mi fórmula, la que voy a utilizar, tenga solamente un valor que no conozco. Y todos los otros valores tengo que conocerlos, como sería el tiempo, la gravedad y la velocidad inicial. Entonces lo que no necesito que esté en la fórmula es la altura para poder hallar la velocidad final. Escojo la fórmula que no tiene altura y me encuentro con que la fórmula que no tiene altura es la primera. Me dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Me fijo que no tenga altura, conozco estos datos de acá y la velocidad final es lo que voy a averiguar. Ok, entonces transcribo esta fórmula y lo sustituyo las letras por los datos que tengo. Tengo entonces que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, más la gravedad, que es 9,8, multiplicado por el tiempo, que es 3, y el resultado de esta operación me va a dar 29,4 metros por segundo. Esta va a ser la velocidad final. Bien, ahora vamos entonces a averiguar el dato que nos falta, que es la altura. Averiguamos la velocidad final, que es 29,4 metros por segundo. Y el otro dato que nos faltaba, la parte B que nos están preguntando, desde qué altura cayó. Para eso entonces vamos a escoger una fórmula. Pero vean que anteriormente, si hubiéramos empezado averiguando la altura, teníamos que usar una fórmula que no tuviera velocidad final. Porque no podemos tener dos cosas que no conocemos juntas en la misma fórmula. Pero vean que, dado que ya yo conozco cuál es la velocidad final, no es necesario que yo busque una fórmula que no tenga velocidad final, porque ese dato ya lo tengo. Entonces, para averiguar altura, puedo utilizar cualquier fórmula de altura, dado que todos los demás datos yo los conozco. Entonces, vamos a ver las fórmulas. Busco una fórmula para averiguar altura y me doy cuenta que las fórmulas que tienen altura son esta de acá y la de este lado. Siempre y cuando tenga altura no hay problema. Anteriormente yo tenía que limitarme a una fórmula que no tuviera velocidad final. Entonces no hubiera podido utilizar ni esta ni la de este lado. Pero como yo ya conozco ese dato, en este momento puedo utilizar cualquiera. Lo que tengo que hacer es revisar cuál es la que podría ser un poco más fácil de utilizar. En realidad todas están bien. Vamos a utilizar la primera. La primera de abajo, esta de acá. Esta tiene, como pueden ver, velocidad final, pero no importa porque ya ese dato yo lo averigüé. Vamos a transcribir la fórmula entonces. Aquí podemos notar entonces cómo acomodo los datos en la fórmula.
Dice que la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por la gravedad. Entonces tengo la velocidad final que ya averigüé previamente, que es 29,4. Todo eso va elevado al cuadrado menos la velocidad inicial, que es 0, también queda elevada al cuadrado. Y acá abajo vamos a tener 2 veces la gravedad, entonces sería 2 por 9,8. El resultado de esto sería de 44,1 metros. Como es una altura, entonces, que es la distancia hacia arriba, la medimos en metros. Por acá entonces ya le dimos respuesta a las dos preguntas del problema. Se deja caer un balín y llega al suelo en 3 segundos. Primero, ¿con qué velocidad llega al suelo? Vamos a ver que su velocidad final con la que llega al suelo es de 29,4 metros por segundo. Y la siguiente pregunta, ¿desde qué altura cayó? Cayó desde una altura de 44,1 metros. Veamos ahora este otro ejemplo. Dice que una bala es disparada verticalmente hacia arriba. En este caso es cuando el movimiento es subiendo hacia arriba. Y dice que alcanza su altura máxima en 5 segundos. Y que fue disparada desde el suelo. Ok, vamos a comenzar a analizar los datos. Si una bala es disparada, necesita una velocidad inicial para subir. Y en el punto en que alcanza su altura máxima, su velocidad va a ser 0. Entonces primero tenemos que la velocidad final de la bala, cuando alcanzó su altura máxima, va a ser de 0 metros por segundo. Otra cosa que sabemos es que si la bala va subiendo, el valor de la gravedad es negativo. Entonces sería de menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. El otro dato que me dieron por acá fue el tiempo. Dice que alcanza esa altura en un tiempo de 5 segundos. Entonces colocamos por acá el tiempo. Tenemos ya los 3 datos necesarios para hacer el problema y los 2 datos que me están preguntando, que sería la velocidad con que salió, o sea, la velocidad inicial. Y el otro dato que me están preguntando es la altura que alcanzó la bala. Procedo entonces a buscar la fórmula necesaria. Lo que tengo que definir es primero qué voy a calcular. Necesito hallar la velocidad inicial con una fórmula que no tenga altura, dado que no puedo tener en la misma fórmula dos datos que desconozco. Pero si quisiera hallar primero la altura, entonces hallo la altura con una fórmula que no tenga velocidad inicial. Vamos entonces a las fórmulas. Para comenzar a hallar la velocidad inicial con una fórmula que no tenga altura, necesitamos encontrar cuál de las fórmulas no tiene altura y que nos sea útil para hallar la velocidad inicial. Está por ejemplo la primera fórmula, solamente que tenemos que despejarla. En esta fórmula no se encuentra la altura, tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, que es lo que vamos a hallar, y tenemos gravedad y tiempo. Vamos a transcribir esta fórmula entonces para comenzar a averiguarlo. Vean acá cómo colocamos la fórmula. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces tenemos que la velocidad que vamos a averiguar es la inicial. Entonces tenemos que hacer un despeje de la fórmula. ¿Cómo hacemos un despeje? Bueno, tenemos que dejar libre la velocidad inicial, que en este caso está acompañada de más gt. Entonces tomamos el más gt
y lo enviamos al otro lado del igual. Como aquí está sumando, al otro lado va a estar restando. Entonces acá nos va a quedar la velocidad final menos gt va a ser igual a la velocidad inicial. Para que nos quede más cómodo, vamos a colocar el dato que está despejado a la izquierda. Es exactamente lo mismo, nada más que vean que la velocidad inicial va a ser entonces igual a la velocidad final menos gt. Entonces nos queda de la siguiente manera. La velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final, que teníamos que es 0, menos gt. Nos topamos con que la gravedad en este caso es negativa. Entonces, para que no nos vayan a confundir estos dos signos, vamos a meter gt entre paréntesis, para que a la hora de calcularlo no vaya a generar ahí ningún conflicto. Nos queda entonces 0 menos y entre paréntesis gt. ¿Quién es gt? Menos 9,8 multiplicado por 5. Hacemos todo esto en la calculadora y bueno, lo deseable es que la velocidad nos quede con signo positivo. Entonces al haber dos signos negativos se van a cancelar acá, entonces nos va a quedar la respuesta en positivo. La velocidad inicial va a ser igual a 49 metros por segundo. Colocamos entonces la respuesta, 49 metros por segundo, y procedemos entonces a sacar la otra respuesta de la pregunta B. Dice qué altura alcanzó, es el dato que nos falta. Igual vean ustedes que si yo hubiera empezado por aquí, sin antes haber averiguado la velocidad inicial, me hubiera topado con que necesitaba una fórmula para hallar altura que no tuviera velocidad inicial, porque yo no puedo tener en la misma fórmula dos cosas que desconozco, que estén juntas que no conozco. Pero resulta que yo acabo de averiguar la velocidad inicial, entonces este dato ya no es desconocido, por lo que para hallar la altura ya puedo usar cualquier fórmula, inclusive una que tenga velocidad inicial, porque ya sé cuál es. Entonces vamos a las fórmulas. Por acá entonces puedo utilizar cualquier fórmula que tenga altura, porque lo que voy a averiguar es la altura, independientemente de si tenga o no velocidad inicial, porque la velocidad inicial yo ya la calculé. Vean ustedes que aquí puedo utilizar esta de acá, esta o la de este lado. Lo que tenemos que hacer comúnmente es buscar la fórmula más fácil o la que veamos un poco más rápida para ejecutar el problema. Utilicemos esta de este lado, la primera. Transcribimos la fórmula. Y aquí tenemos entonces que la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por gravedad. En este caso mi velocidad final es 0, la colocamos al cuadrado, menos la velocidad inicial que sería 49, que ya la habíamos averiguado previamente. Eso también va al cuadrado. Y acá abajo vamos a tener 2 por gravedad. Vean que la gravedad es negativa. Aquí lo que estoy haciendo es ponerle paréntesis para que no se me vaya a confundir con el puntito del por, que significa que entre 2 y g hay una multiplicación. Lo que voy a hacer es meterle paréntesis para evitar confusiones. Sería 2 por menos 9,8. Entonces hacemos esta operación y obtenemos el resultado, que nos dice que la altura que alcanzó la bala es de 122,5 metros. Sería esta de acá. Colocamos entonces la respuesta. Y como resultado tenemos entonces que la altura que alcanzó es de 122,5 metros. Tenemos así entonces resuelto el ejercicio, las dos preguntas que nos hicieron. Vean que de los 5 datos siempre nos van a dar 3 y hay 2 que no conocemos. En algunos casos nos van a preguntar esos 2 datos, entonces podemos escoger por dónde empezar.
Nada más que la fórmula que vamos a utilizar no debe tener las dos cosas que no conozco juntas. Por eso es que tenemos que escoger una fórmula. Y bueno, cuando voy a averiguar el segundo dato ya hay una cosa que averigüé, entonces ya puedo utilizar cualquier otra fórmula. Cuando tengo ya completo el ejercicio, le doy la respuesta y entonces queda listo.